al presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz. Explícanos. Y pues hay quienes dicen, de hecho el secretario general de gobierno en un comunicado de prensa dijo que se trataba de una grave ilegalidad, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, diputado? Bueno, lo que yo les puedo decir es de que derivado de la reforma de 2020 a la ley del régimen municipal, artículo 42, se estableció como una facultad del Congreso el decidir el tema de las licencias hasta por determinado espacio de tiempo. Entonces, en este caso, lo que nosotros teníamos aquí como antecedente en el Congreso era de que se había en febrero de 2021, 16 si mal no recuerdo, 16 de febrero, se había ratificado un acuerdo del Cabildo de Tijuana donde le concedieron a él una licencia, una licencia, y que decía que era una licencia definitiva. Después vinieron, como ustedes saben, también las licencias de los regidores para ir a contender a cargos de elección popular, y en donde también, y yo en esa sesión, en esa sesión donde se concedieron esas licencias, inclusive a Marina del Pilar Ávila para ausentarse como alcaldesa de Mexicali, se introdujeron de que eran licencias definitivas. Yo ahí empecé, y en esa sesión argumenté de que número uno, no nos habían pedido la licencia en esos términos, y número dos, que no se podía considerar una licencia definitiva, es decir, para que ya se le impidiera regresar al encargo, porque eso depende de las decisiones de cada uno, y la Corte en jurisprudencia y los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación también han resuelto que las licencias definitivas no existen, porque vulneran el derecho a votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del encargo, que también es un derecho político, un derecho humano. Entonces yo lo argumenté en aquel tiempo. Me llamó la atención que ayer decían que el Congreso les había negado a sus regidores regresar. No es cierto. El Congreso en pleno nunca tuvo conocimiento de que se les hubiera negado a los regidores regresar. Fueron oficios de la entonces presidenta del Congreso del Estado donde les dijo que no. Entonces, como Congreso no tuvimos conocimiento de eso, y por eso se fueron varios de ellos a los tribunales electorales donde confirmaron lo que yo argumenté en aquella sesión, que no podían existir licencias con carácter de definitiva, y que si el funcionario electo optaba por regresar, podía hacerlo. ¿Sí? Entonces, les digo, yo escuché una argumentación de anoche que decían que el Congreso les había negado. No es cierto, fue nada más, fue la que entonces era la presidenta del Congreso del Estado, y entonces ellos optaron por acudir a los tribunales, pero confirmaron esa situación. Entonces lo que hicimos ayer, el día de ayer, pues obviamente nosotros no nos toca reinstalar propiamente, sino decidir que efectivamente la licencia que había solicitado González Cruz no era con el carácter de definitiva, y que por lo tanto procedía su inmediata reincorporación al Cabildo si así se lo solicitaba directamente. Inclusive ya fueron notificados en la madrugada, en la madrugada mañana, pero como aquí también se acordó que era desde el momento de la decisión, pues yo entiendo que ahorita ya está despachando, y sería el mismo caso de cualquiera, insisto, lo vuelvo a decir, de cualquiera que estuviera en ese supuesto. No es un caso que sea específico para González Cruz. Si ahorita otra persona regresara con el mismo planteamiento y es un funcionario electo, así fuera por horas, es su derecho reincorporarse, porque es su derecho ser funcionario como derecho de los ciudadanos que lo representen quienes recibieron el voto ciudadano. Entonces insisto, cualquiera, y yo lo vuelvo a decir, lo planteé varias veces en aquella sesión, no podíamos decidir que una persona estaba ya imposibilitada. Inclusive me tocó ver algunas licencias que decían hasta la conclusión del 23 ayuntamiento de Tijuana, en el caso de una regidora de Tijuana. Fueron decisiones muy, no sé, muy polarizadas las que hicieron en aquella sesión, donde se concedieron varias licencias a ediles. La de Marina del Pilar se pudo solventar en el sentido de que no era una licencia definitiva, que ella podía regresar cuando ella lo considerara. Y parece ser inclusive que en aquel momento a algunas personas les molestaron mis argumentos, pero el Tribunal Electoral en 7 resoluciones, el Tribunal Electoral del Estado de Baja California en 7 resoluciones, confirmó el criterio, que era inaplicable, que debía inaplicarse la porción normativa del 42 de la ley del régimen en la parte que refiere
licencias definitivas. No existen, y lo que hicimos ayer fue precisamente aplicar ese criterio, que inclusive podría yo decir que el principio de convencionalidad nos lo permite hacer. El diputado, el gobernador dijo que esto se trataba de un tema de recursos, de lo de las Comisión Estatal de Servicios Públicos, y que nada más traían al señor González Cruz para reventar esta municipalización que ya ustedes mismos la habían votado que sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero que nada yo diría que yo no voté la transferencia de las comisiones ¿Tú te abstuviste? Yo me abstuve. ¿Por qué abstenerse y no votar en contra? Porque soy abogado. Ajá. Y respeto lo que dice el artículo 115 de la Constitución. El artículo 115 dice en una reforma de 1999 que el servicio debe de prestar a los municipios agua potable y alcantarillado, pero en sus transitorios dice también todo el proceso que se tiene que seguir para que esto suceda, incluyendo que existan finanzas sanas, que no se transfieran problemas y que estén listos los municipios para prestar el servicio. Entonces, lo que sucedió en esa sesión, donde nos corren un dictamen un día antes, donde la misma comisión tenía sus asegúnes en la forma en la que se hizo y los ayuntamientos no habían sido convocados, yo dije, no tengo la información, como no seguramente ningún diputado la tuvo para tomar una decisión, yo no puedo votar en contra del 115 y por esa razón me abstuve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eventualmente va a tener que pasar, pero el tema es si teníamos la información suficiente para decidir que fuera en este momento, y el tiempo nos ha dado la razón, porque lo que hemos dado cuenta es toda la serie de deudas que tienen, es la problemática que representa la traslación de un ente que sí ha estado muchos años en gobierno del estado, pero que para empezar pues las finanzas no están saneadas, número uno, y número dos, todas las, lo vuelvo a decir, en realidad las opiniones de los cabildos o de la mayoría de los cabildos de sus regidores eran en contra. Si los hubieran recibido en la sesión de la comisión, como marca la ley orgánica y la constitución, que deben de ser citados, yo creo que no hubieran alcanzado los 13 votos. Alguien hubiera también decidido votar en contra o abstenerse. Entonces, por esa razón me abstuve. Pero bueno, a lo que voy, pues mira, no, lo vuelvo a decir, o sea, si otra persona en las mismas circunstancias hubiera comparecido al Congreso a solicitar su reincorporación, lo vuelvo a decir, así fueran horas, lo hubiéramos hecho. Ya lo demás que suceda, pues ya depende, o sea, de cada una de las personas. ¿No les dio una exposición de motivos en relación a su regreso el señor Licenciado González Cruz? Es que no necesita decirlo, no necesita decirnos por qué quiere regresar. La ciudadanía, le guste a unos o no, votó en la elección por él. ¿Sí? Y él pidió licencia y él pidió licencia porque es también su derecho y se fue, y él tenía derecho a regresar al ejercicio del encargo en el momento en que lo considerare así, como tampoco nos tenía que explicar por qué se iba. Cuando pidió la licencia no tenía que decir qué tenía que hacer. Los diputados que han pedido licencia aquí no tienen que decir por qué la piden, porque al final de cuentas están en su derecho, como derecho tienen de regresar en el momento que lo consideren. Entonces, son las mismas situaciones que suceden en el caso de cualquier otro funcionario de elección popular. Y algunas de las reflexiones que se hacían era de que si era diputado federal, etcétera, la prohibición que marca la Constitución es de que no pueden ejercerse dos encargos de manera simultánea. Entonces ese documento sí lo tuvimos que analizar, que sí lo tuvimos a la vista. Pidió licencia en San Lázaro. Tiene una licencia exactamente, entonces él no se está desempeñando ahorita como diputado federal y como alcalde. ¿Sí? Entonces ese sí era una vertiente legal que tuvimos que analizar, tuvimos el documento, corroboramos, o sea, la veracidad del documento, y entonces te lo vuelvo a decir, no tenía que decirnos por qué regresaba. Es su decisión, su facultad, y al final de cuentas volvemos a decirlo, él es parte de un cabildo y para la toma de decisiones en el cabildo de Tijuana él no las puede tomar solo, la tiene que tomar con el resto de regidores que marquen una mayoría. Si la tiene, pues es su decisión y su facultad, la ley se los permite, y son, lo vuelvo a decir, ediles electos por el pueblo, con una vigencia de su nombramiento que vence hasta el día de mañana a las 12 de la noche. Perfecto.